que hacer spoiler. Dentro de 2 semanas me vais a volver a ver, por exigencias de guión. Así que lo que voy a contar ahora tiene su parte B, ¿vale? Entonces, voy a tratar un tema que los dos tienen mucho que ver y que yo pues, actualmente estoy viviendo y es algo que siempre repito viviendo, ¿vale? Y se trata de dar el paso, de salir de mí, de decir que sí. Entonces, bueno, ¿cómo comienza todo esto? Pues comienza por mi trabajo, ¿no? Y hago una pausa y concreto a qué me dedico, ¿no? Yo soy misionera de la comunidad gracias a unas personas que son de mi equipo de apoyo, que lo hacen con su oración y con su sustento económico y demás. Y eso permite que yo me dedique a tiempo completo, ¿no? A la evangelización. Y bueno, pues este equipo de apoyo, este equipo de personas, ¿no? Que apoya la misión y a mí, pues tuve una bajada, ¿no? Pues de gente. Y entonces, pues las entradas y salidas, pues había un desajuste ahí, ¿no? Y todo apuntaba que, bueno, que había que hacer algo, ¿no? Todo decía, Rocío, ponte en acción, que el barco se hunde, ¿no? Y bueno, pues al final, bueno, nosotros tenemos una caja común de la fraternidad misionera y eso pues se iba perdiendo hasta números rojos. Y entonces eso ya dije, ya no puedo vivir de réditos, ¿no? Como nos decía Sonia una vez, que no me puedo acomodar y tengo que salir de mí, ¿no? O sea que hay tiempo de acción y yo veía como una resistencia en mi interior, ¿no? Entonces, hace poco, no sé cómo ni por qué, pero encontré un librito, además librito, es así, y muy fino, en casa, ¿no? Y que se llama Cuando Dios llama, que creo que tendrá que ver con algo del Opus Dei, porque hay muchos ejemplos de San José María, don Álvaro del Portillo, todos estos. Y digo, a lo mejor es un sacerdote de allí o un numerario. Y venía a recordarme, o a ponerme en evidencia, y a fortalecer lo que vivo y a lo que estoy llamada a vivir, ¿no? Y era curioso cómo este libro me acompañó a darme cuenta de esa resistencia mía interna, que él le llamaba, él habla mucho de la llamada de Dios, de las dificultades, de lo que nos da miedo a decir que sí, ¿no? La llamada, la vocación y todo eso. Entonces yo voy a aterrizar todo eso con esas 5 dificultades que habla en el libro y que voy a aterrizar en mi campo, por si alguno le ayuda, porque creo que la vida de cristiano no se trata de decir una vez que sí y ya está todo arreglado, sino que ante esos síes que se nos van presentando en el camino nos podemos ver interpelados a querer decir que no, a no dar el paso, a salir de uno mismo. Entonces os voy a compartir pues, mi experiencia, ¿no? Y bueno, yo me había quedado en el no, ¿no? En no querer salir de mí, en acomodarme, en encerrarme, en no pensar más allá, ¿no? Así que ahora os imagináis de qué va a ser la charla dentro de 2 semanas, ¿no? De la parte del sí, hoy del no. Pero quiero motivaros, no quiero que nos quedemos en vaya, sino tomar conciencia, que a mí me ayuda mucho, tomar esta conciencia de decir, oye, no todo siempre es fácil, no siempre el sí sale bien, hay veces que no te viene bien dar ese paso, pero en confianza y en fe, pues te das cuenta que algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba estancada, pero cómoda. Me había acomodado a esos réditos, ¿no? A ese decir, bueno, ya cuando me venga aquí la llamada del ahorro, pues ya voy a mover ficha. Y bueno, pero era un engaño, ¿no? Todos sabemos que cuando nos paralizamos porque queremos nosotros, aunque busquemos excusas y demás, sabemos que es un engaño, que eso no es la realidad, ¿no? Pero ese engaño o ese acomodarse te hace sentir bien momentáneamente. Es eso, momentáneamente. Pero nos da esa tranquilidad que necesitamos en ese momento para decir, bueno, no me hago cargo, respiro, una noche tranquila, mañana ya veremos. Yo cierro los ojos, no veo nada y mañana me encuentro con el problema, pero ahora me dejáis tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, en esto de ser misionera se tienen como 2 ministerios, 2 servicios, ¿no? Uno es el de la propia actividad, en lo que uno realiza, ¿vale? Lo que Dios le ha llamado a hacer, pues la misión concreta, ¿no?
Yo estoy en la casa de SICEM, entonces me encargo de la acogida, luego aparte acompañamientos, células, reuniones pequeñas, ¿no? Llevarlas, eventos, ¿no? Muchas cosas que se pueden realizar en la comunidad. Y luego está la otra parte, que era la que os hablaba, la de cuidar a estas personas que están a mi lado, ¿no? Y la primera parte pues estaba bien, porque yo cumplía, ¿no? Yo estaba haciendo pues, todo lo que en la comunidad me llamaban a hacer y lo hacía. Y me sentía bien porque no estaba descuidando esa parte y pensé que eso era lo más importante. Pero lo que más importancia se le da a lo que yo me dedico, ¿no? Que es Ministerio de Desarrollo del equipo de apoyo, pues son estas personas, ¿no? Que me permiten estar haciendo pues, lo que hago. Y eso lo había descuidado, ¿no? Me había dado cuenta que no estaba prestando atención a, pues eso, fidelizar, ¿no? el que la gente, pues oye, que esté contenta, ¿no? de estar apoyando algo que es real y que además yo me tomo la responsabilidad de no hacer que solo sea una relación unilateral, ¿no? De ellos hacia mí, sino que como yo les había prometido y me había comprometido, que también iba a ser de mi parte, ¿no? De mi lado hacia ellos. Entonces, bueno, os he dicho que la primera ministerio pues sí que iba bien, pero el otro no. Entonces, ahí hay una rotura, ¿no? Hay algo ahí que no fluye. Y yo me encontraba bien, pero en el fondo no había un gozo, ¿no? Yo sabía que algo faltaba, yo sabía que no estaba el 100%, ¿no? Yo sabía que había algo que yo no estaba cubriendo y era mi primera responsabilidad. Entonces, bueno, que al final me preguntaba, ¿y qué me dificultaba a mí la acción? ¿Qué me dificultaba salir de mí y decir, esta gente está esperándote? Pues voy a hablar de estas 5 dificultades, ¿no? O sea, habla así como general, pero voy a intentar aterrizarlo, ¿no? La primera que pone es como pensar en nuestra vida pasada, ¿no? El considerar nuestra persona de repente, aunque estemos en un presente ya muy lejano a quienes fuimos, pues que ahora nos pese mucho el recordar pues, nuestras debilidades, nuestro pecado, lo que fuimos, ¿no? y que nos nuble un poco el hecho de decir, estoy llamado a hacer esto, a dar el paso al sí, y te pesa mucho el hecho de decir, pero voy a ir con todo este pasado, y si vuelve a salir, y si miento a la gente, y si descubren esto, y si, ¿sabes? O sea, es como que pones la mirada en un pasado que quizá tú no te has perdonado o has acogido. Y el Señor lo tiene ya como, cuento con ello, ¿no? Yo te llamo con todo, o sea, me da igual, ¿no? Yo ya tengo todos los planes hechos y cuento contigo. Y ya sé cuál ha sido tu vida, pero yo me quedo mirando ¿valgo la pena? No sé si esto es real lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, ponía, ¿no? Cómo afrontar esto y es, pues, recordarnos la conversión, ¿no? Que es un proceso. Que hay una decisión, ¿no? De decir quiero cambiar y cambias, pero que nos conocemos, aquí no hemos cambiado de la noche a la mañana, ya nos gustaría, lleva su esfuerzo y lleva su conciencia, decir quiero mejorar en esto y voy a pedir la gracia y la ayuda a mis hermanos, ¿no? Entonces yo, pues bueno, os animo y me animo a recordarnos que esto no sea un impedimento para poner el engranaje, ¿no? Del motor pues a funcionar, para salir de ahí y recordarnos que es una lucha diaria, ¿no? Y que si ahora lo vemos, pues empecemos con ese poquito que veamos, ¿no? Y que descansemos en que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? Con esa paz de que Él obra. Hay una canción también, ¿no? Que habla de ello. Y bueno, la segunda dificultad, y también veía yo, y creo que esta es la que a mí me tocó fuerte, es la tibieza. Él ponía en el libro lo de ir tirando, ¿no? Y dices, pues es verdad. Yo iba tirando con lo que tenía sin preocuparme de decir, oye, ya va quedando poco, preocúpate de esto, ¿no? Como que se pierde la visión de las cosas, se pierde el norte, se pierde el por qué y el para qué. Y pues había entrado mi parte controladora. O sea, imaginaos, no controlo mi trabajo, sino controlo lo que tengo. O sea, no quiero perder lo que ya tengo. Lo poco que tengo, digo, uy, ¿no? Y claro, en este caso yo miraba la economía. Y entonces, pues me encerré en mí, ¿no? Me encerré a ver que no bajara lo que tenía. Que miraba muy bien a quién, dónde y cuánto daba yo. Y me dolía cada eurito. Y hasta me olvidé que, bueno, también no pasa nada, pero
que a mí el gesto de la limosna, o sea, del cesto de la misa de domingo, pues me ayuda, ¿no? Y lo empecé a hacer, luego me olvidé, porque claro, digo, no voy a dar, ¿no? Pero, cada vez lo pienso y digo, tenemos gestos ahí que nos invitan, ¿no?, a la Iglesia a hacer, que a mí personalmente me recuerdan dónde está lo importante, ¿no? Y bueno, pues no fui generosa, ¿no?, al final. Y bueno, recordaba este pasaje que justo salió en el tema del dinero, que hablamos en la célula de unos jóvenes universitarios, de María Magdalena, cuando derrocha el perfume, ¿no?, el jarro de perfume en los pies de Jesús, y está Judas ahí viendo de lejos, dice, pero madre mía, con esto, o sea, él pensaba para bien, pero no era para bien. Decía, oye, ¿no te importa que malgaste esto? Lo hubiéramos vendido y con ese dinero ayudar a los pobres. Pero lo que no sabíamos es que de ese dinero pues Judas se cogía una parte, no era legal, ¿no? Entonces parece que tiene una buena actitud y en realidad no. Pero en este libro me hacía fijarme en que la generosidad trae bendición y llena el ambiente de esa generosidad, contagia. Que por un lado podemos ver que ha derrochado una cosa y dice, ¿para qué? ¿Por qué lo gastas solo de una vez? Pero es que llena el ambiente de amor, ¿no? O sea, ese amor que desborda, que no mira, que no controla, que es real, ¿no? Porque está centrado en el Señor. Y eso hace que los demás, Judas no tenía la mirada en el Señor, por eso piensa que ha sido que ha malgastado eso, ¿no? Pero el resto, supongo, entiendo, que se habrían visto diciendo, qué acto, ¿no? Qué acto de generosidad, cómo ha estado ahí sin importarle cuánto valía ese frasco, porque lo que tenía delante, al que tenía delante, valía la pena, ¿no? Entonces, bueno, para vencer la tibieza, yo pensaba, ¿no?, pues es recuperar ese amor, ¿no? Es tener muy adentro, sí, meter al Señor, a Jesús en nosotros, que nos hace pues no ir controlando las cosas, que nos ayuda a amar sin medida y sobre todo la tibieza es ir tirando sin prestar atención, sin responsabilidad, sin compromiso. Entonces, la contrapartida, pues pensaba pues la fidelidad, ¿no? El decir, bueno, hoy, mañana, pasado, da igual que sea poco, da igual que sea mucho, da igual que haya resultado, pero yo, mi parte, ¿no? Mi parte. Entonces eso, compromiso y fidelidad. Y luego la otra dificultad que ponía, que también me reconozco, es la idolatría, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de Dios lo ocupa otra persona, ¿no? Que hay otra cosa que ocupa lo importante de tu vida. Y yo, en lugar de Dios, me había puesto yo, porque claro, estaba preocupada de mi situación. Entonces solo tenía ojos para mí. Y pues me puse a mí pensando pues en mi bienestar, en cuidar lo que tenía, en salvar mi imagen, ¿no? Y claro, al final pues no tienes sensibilidad para las cosas de los demás, no cabe nadie más, no cabe algún servicio más, ¿no? Porque te quita tiempo para tus cosas, ¿no? O al menos puedes estar haciendo las cosas pero pensando, bueno, ya rápido, que tengo que tal, yo necesito hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, estuve como, en vez de mirar a la gente que Dios me había puesto, ¿no?, de cuidar a esa gente, me estuve cuidando a mí, ¿no? Y eso es porque al final, pues no sé, uno no vive realmente en el abandono y en la confianza en Dios, que se ocupa de tus cosas, ¿no? Cuando tú te das a Él, cuando tú dices que sí y realizas lo que estás llamado a hacer, pues el Señor se va a ocupar del resto. Entonces me hizo ver como decir, no me creo esto, o sea, no me lo creo, no lo estoy viviendo y estoy pendiente de cosas, ¿no? Y al final pues te habla de buscar esa confianza y el abandono, ¿no? Y además lo hablamos mucho en la célula de Santa Teresita, todo el rato con eso, y digo, ay madre, me está dando pero bien. Y como buscar esa identidad en Él, solo en Él, ¿no? No en las cosas que se hacen, no en lo que uno tiene. Y luego hay otra dificultad que yo creo que es la que creo que todos empezamos a vivir, ¿no? Cuando nos vemos que nos invitan a dar un paso, ¿no? A confiar, a decir que sí al Señor en cualquier cosa, ¿no? Pensar ahora mismo cada uno lo que ahora Dios os esté llamando a vivir, a confiar, a cambiar, a hacer, a lo que sea.
pues hay un miedo. Y ese miedo cada uno lo sabemos, ¿no? Miedo a decir que sí, pero ¿qué significa ese miedo? Yo en mi caso, yo sabía que si me tenía que poner a rodar, tenía que salir de mí, coger mi agenda, pensar en personas, llamarlas, quedar con ellas, exponerme, bueno, pues día sí, día también, y eso pues al final lleva un desgaste, y sobre todo hay gente conocida y gente no tan conocida, entonces pues uno puede tener más vergüenza, menos vergüenza, ¿no? Y bueno, me hacía gracia porque ponía también en el libro, dice, Dios dirige el barco, pero tú tienes que remar. O sea, muy bien esto. O sea, la barquita, yo pensé, porque digo, el barco de hoy por hoy va, el timón lo lleva Dios, para ahí no te sirve remar. Entonces, bueno, es una cosa gráfica, ¿no? Que nos hace ver que, pues eso, que al final Dios cuenta con nuestra parte, con nuestro sí, ¿no? Y bueno, aquí me hablaba mucho de, pues eso, ese miedo, pues habla de una inseguridad, y esa inseguridad se cubre con confianza. Pues otra vez lo mismo, ¿no? De decir, volver y pensar, si yo ya estoy llamada a esto, si yo ya lo he hecho antes, ¿no? Recordarse lo que uno ya ha hecho, lo que el Señor le ha ayudado a hacer y a vivir, ¿no? Y recuperar esa vivencia, esa memoria y echar para adelante, ¿no? Pero los miedos al final realmente nos ayudan mucho a conocernos, realmente lo que valoramos, lo que tememos perder, le damos importancia, o sea, yo creo que es una información muy valiosa. Y claro, al final nos pueden bloquear porque solo estamos pensando en eso que tememos, ¿no? Pero al final, pues eso, ¿no? De pensar que al final el Señor, Dios, acompaña, ¿no? En esa travesía, en esa aventura, en ese proceso, en el trabajo, o sea que uno ya no va solo, ¿no? Cuando decide dar respuesta, ¿no? a esa llamada, sabe que como viene de él, pues no le va a dejar ahí tirado, ¿no? Y luego, por último, y esta creo que no la sabemos todos, las excusas. Que somos muy listos y además me hacía gracia porque en este libro llamaba que las excusas son razonables, muy normales, profundamente humanas y razonables, que claro, no las debate nadie. Humanamente tú dices, lo argumentas y dices, sí, claro que no has podido hacer eso, es que lo entiendo, y empatizas, porque dices, a mí también me pasa, pero empatizas porque ves en el plano humano y te olvidas de que nosotros no vivimos solo en el plano humano, de que tenemos a Dios y que nos hace mirar por encima de eso y que nos potencia, ¿no? nuestra vida, nos llama a un paso más. Entonces, digo, jolín, pues es verdad, yo me puedo dar 1000 razones de no haber querido llamar, de no haber querido quedar, de no haber querido mirar realmente esos números, ¿no? ¿Por qué? Uno, no sé si conocéis esta expresión, pero bueno, lo de los respetos humanos, ¿no? Que al final dices, uy, te pones a ver cómo van a reaccionar los otros al verte hacer algo que tú te sientes llamado a hacer, pero no vas a hacer porque dices, a ver qué van a pensar de mí, si ahora les llamo, si ahora quedo con ellos, si les cuento esta historia mía, qué pensarán, ¿no? Y es verdad, al final te das razones para no mover ficha. Y yo es verdad que, como últimamente estoy yendo más a misa, pues ya me he hecho mi grupete de amigos allí, mis parroquianos, y entonces me es muy fácil. Al final el Señor me habla y me dice, me ponía evidencias de decir, aquí tienes personas, ¿no? Aquí puedes hablarles, aquí puedes invitarles. Y yo me daba estas excusas, ¿no? De decir, pero ¿cómo voy a empezar? Pero si no me conocen de nada. Pero qué raro queda esto. Uy, no. O sea, yo aunque sea muy chapalante, también me vienen esos pensamientos. Luego otra de las excusas, ¿no? Es de repente recordarte tu flaqueza, ¿no? Decir, pero a mí ¿quién me llama a hacer esto? O sea, ¿por qué he dicho que sí? ¿Por qué me he metido en este berenjenal? ¿Por qué me he casado? ¿O por qué empiezo un noviazgo? ¿O por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué le dije sí a mi madre para no sé qué? Y ahora me tengo que enfrentar a lo que sea. Bueno, pensar cada uno en vuestra situación, ¿no? No sé si os habéis parado alguna vez a decir, cuando viene todo de golpe y os pesa y lo estáis pasando mal, de decir, ¿quién me manda a mí? Ojalá no tuviera esto, ¿no? Entonces, a mí me ha venido cuando los momentos así, fantasía de decir, si yo trabajara como fulanito, si yo tuviera este trabajo, ¿no? O sea, como quitarme de repente todo ese agobio
esa ansiedad y pensar en cosas que digas, yo tendría un sueldo más fácil así o asá, ¿no? Y te vas consolando, pero falsamente, en ese engaño, ¿no? ¿Y qué pasa? Que procrastinas. Esa famosa palabra, procrastinación, la conocemos todos y es, bueno, me engaño haciendo alguna cosa, pensando que sí, pero no estás en lo que tienes que estar, ¿no? Y a mí me ha pasado eso, digo, bueno, voy a empezar a hacer listas pensando en personas o digo, venga, voy a mejorar este documento. Dice, sí, estoy trabajando en materia, pero no estás trabajando en la materia que te toca, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa que dentro de las excusas es la falta de decisión, que esto es muy común. Al final, como procrastinas, como no tomas tú el control, dejas que las circunstancias decidan por ti y te llevan a la deriva, y el tiempo también. O sea, vas dejando y estás decidiendo que el tiempo y las circunstancias decidan por ti, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? O sea, yo sabía que también en este ministerio pues, es bueno dedicar como una mañana o una tarde entera, ¿no? a meter cabeza en estas personas, ¿no? que están al lado en el equipo de apoyo. Y yo no lo estaba haciendo así. Yo era como, bueno, ahora me va bien, voy a hacer esto. Pues media hora de aquí voy a hacerlo, ¿no? Pero vas viendo, yo veía que iba a salto de mata, ¿no? Que no era algo serio. Y entonces no me había parado a decir, esto tiene que ser real. Si lo sé que lo tengo que hacer, lo tengo que agendar, lo tengo que poner el hueco, ¿no? Y bueno, al final esto me habla, ¿no? que lo mismo de siempre, que no se tiene, que esto me habla de tener fe, ¿no? de volver a la visión de las cosas y de un compromiso personal, ¿no? Que las excusas vienen por ahí. Sí, porque no lo tienes metido en el corazón. Porque si no, no pondrías excusas. Porque querrías hacerlo. Porque sabes que ahí está tu vida. Porque sabes que ahí vas a bendecir y te van a bendecir. Y sobre todo, pues la confianza otra vez. Es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La confianza. De que uno, pues, si sabe que tiene que hacer una cosa, le ha llamado Dios a hacerla, pues le va a dar todos los medios, ¿no? No los miedos, los medios. Y el compromiso, ¿no? Porque al final, lo que decía antes también, pues hay que remar, ¿no? Hay que hacer nuestra parte. Y bueno, no sé si ha sido muy cortita o qué, pero creo que vale la pena, ¿no? Que las cosas sean muy claras y que cada uno luego pues, lo medite, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho el tomar conciencia de todo esto, ¿no? Por no vérmelas que a mí no me pasa nada, que yo lo llevo todo bien, que tal, sino pues pararme y pensar realmente, oye, ¿qué hay dentro de mí que me impide dar el paso? Decir que sí, ponerme otra vez en marcha y verbalizarlo, expresarlo, no solo a Jesús en la oración, sino a hermanos, ¿no? Y entonces empezar el cambio, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para dentro de 2 semanas, que quiero compartiros, ¿no? Cómo dentro de todo ese caos, ese desorden, esa falta de ilusión o que de repente pues, ha descuidado algo, pues como cuando tomas conciencia y quieres dar el paso, pues el Señor también responde ahí, ¿no? Y que bendice. Entonces ya eso, dentro de 2 semanas os contaré todas esas bendiciones para que no os vengáis abajo, que penséis que siempre hay una cara B buena, ¿vale? B de buena. Y bueno, eso, que animaros, ¿no? Si este tiempo estáis así, pues que no tengáis miedo de ponerle nombre, de saber realmente qué es el impedimento, porque viene muy bien para pues saber qué tenemos delante y cómo somos y lo que necesitamos, ¿no? Al final, y pedirlo, que siempre nos decimos, sí, yo necesitaría, yo tal, pero eso son palabras, ¿no? Nosotros necesitamos acciones, ¿no? Y concretarlo en movimientos salidos pues, de lo que cada uno tenga que vivir, no de lo que vemos que otro vive, ¿no? Yo también me ayuda mucho a no compararme, ¿no? y pararme realmente a mirarme a mí, mi vida, lo que hago, lo que no hago, dónde soy responsable, dónde no. Irresponsable, que eso suena mal, pero lo voy a decir, irresponsable. Bueno, eso, que ya está, no voy a añadir nada más. Que mucho ánimo, que estamos todos en este mundo luchando con tendencias internas, ¿no? De me apetece, no me apetece, quiero, no quiero, pero que tenemos el apoyo en el Señor, ¿vale? Que nosotros remamos, pero Él lleva todo adelante. Nosotros solo tenemos que confiar.